Antologías de terror. Compendio 1. Un psicoterapeuta con más de 40 años trabajando con pacientes esquizofrénicos en hospitales y prisiones. Comienza a preguntarles sobre las voces que están escuchando. Los pacientes le dicen lo que dicen las voces y cómo actúan. Él empieza a notar patrones entre cientos de esquizofrénicos, como que las voces se enojan cuando el paciente va a la iglesia, los pensamientos siempre son negativos, a las voces no les gusta cuando los pacientes toman medicamentos porque las silencian, y cada paciente siente que se queda sin energía cuando empieza a escuchar las voces. El psicoterapeuta comienza a realizar experimentos. Hace que los pacientes digan el Salmo 23. Todos los pacientes dicen que a las voces no les gusta y que les duele. El terapeuta está trabajando con un paciente un día y dice algo que enfurece a las voces y hace que las paredes y el techo de su oficina comiencen a hacer un sonido estático y crepitante que eventualmente baja hasta su bote de basura. El paciente simplemente se queda con la mirada perdida mirando al terapeuta mientras esto sucede. Un par de meses después tiene otra cita con este paciente y le pregunta sobre la cita anterior. El terapeuta le pregunta al paciente si escuchó la estática y el paciente dijo que eran las voces intentando asustarlo y le dijeron al paciente que matara al terapeuta por lo que dijo, que fue que las voces son parásitos de energía. Cada vez que les dice a los pacientes que las voces son parásitos de energía, los pacientes dicen que las voces se vuelven locas de ira. El terapeuta hizo otro experimento donde después de hacer esto, y sabiendo que las voces se volverían locas cuando él dijera que son parásitos de energía, imaginaba vívidamente que las voces tenían cinta adhesiva cubriendo sus bocas y que los seres estaban encerrados en cajas. No le decía a los pacientes que estaba haciendo esto y cuando preguntaba sobre las voces, los pacientes decían que ahora las voces sonaban amortiguadas. El anónimo que realizó el post comentó: No solo son reales, sino que el pensamiento humano las afecta y las daña. Ser yo. Regresando de un concierto. La casa de mi amigo está a 3 horas y media. Soy el conductor designado. Son como las 3 a.m. Mi amigo está desmayado en el asiento trasero. Mi novia está quedándose dormida en el asiento del copiloto. Voy tomando una curva amplia donde se unen dos autopistas. Voy a unos 112 km/h. De repente me doy cuenta de que hay un gran venado, macho, en la curva a unos 6 metros frente a mí. Se queda congelado mirándome. Venado en los faros.png. No hay tiempo para reaccionar ni cambiar de carril. Quito el pie del acelerador, me tenso y grito preparándome para el impacto. El grito despierta a mis amigos. El coche sigue avanzando. Ambos dicen que no había ningún venado. La vida no se ha sentido igual desde esa noche. No es estrictamente oculto ni paranormal, pero había una pandilla de niños ocupando una casa abandonada a unas cuadras de distancia que salían a saquear todas las noches, básicamente. Mucha gente en el vecindario tenía historias de que les robaron su mierda. Incluso se subieron a mi auto, la escotilla no se cerró, y tomaron mis botellas de agua de acero inoxidable, pero dejaron las Biblias en la guantera. De todos modos, la policía finalmente los desalojó del asentadillo y vi la terrible experiencia. Colinas de mierda por todo el patio delantero, herramientas eléctricas, scooters, bolsas de no sé qué más. De todos modos, entré en cuclillas unas noches más tarde para comprobarlo y los niños habían estado pasando el mejor momento de sus vidas. Drogas en abundancia, garabateando mierda por todas las paredes y obviamente habían regresado después de que la policía los desalojó para decir fuck the police y toda esa mierda. De todos modos, había una verdadera mierda psicópata en una de las habitaciones. Un chico había estado tropezando mucho con los hongos y obviamente conocía algunas entidades, y había alguna evidencia de que todos los niños estaban interesados en este tipo de mierda. En otra habitación había una tabla Ouija pintada en un espejo y un libro de ovnis y encuentros extraterrestres tirados en el suelo. Tengo más fotos. La casa en cuestión.
Un par de entidades más. Estos fueron pintados debajo del mural de hongos. No he experimentado nada que llamaría bucle, pero ahora he experimentado morir 3 veces, un tiroteo que parecía muy aleatorio, un accidente automovilístico y un suicidio. Las 3 veces, después de perder el conocimiento de repente, me encontré bien como si nada hubiera pasado. El tiroteo rompió la ventana del auto en el que estaba, y me desperté con la ventana bien y la camioneta, de la cual había venido el disparo, alejándose como si acabara de pasar normalmente. Principalmente lo descarté como una especie de ensoñación, pero era muy desconcertante, así que principalmente estaba tratando de racionalizar las cosas para mí. En el accidente automovilístico perdí el control y me salí de la carretera por una colina empinada antes de chocar contra una barrera de concreto, luego desperté sentado en un semáforo en el que había estado 5 minutos antes. Me detuve en un estacionamiento y tuve un ataque de pánico después de esto. Me ahorqué hace poco más de 6 años después de un momento bastante oscuro de mi vida. Fue horrible y tardó mucho, más de lo que pensaba que tardaría en perder el conocimiento. Después de esto me desperté sentado en el taburete en el que me había parado para alcanzar el cordón que usé, doblado sobre el cordón de extensión para que fuera menos probable que se rompiera y atado en nudo corredizo. El cordón colgaba sobre mí, como si nunca hubiera intentado colgarme. Ser yo de niño. Caminando a casa desde la casa de un amigo, a media mañana. Escucho un zumbido extraño. El mundo a mi alrededor se convierte en una caricatura de Disney. Recuerdo a Goofy volando en un avión de caricatura haciendo zigzag en el cielo. Salgo de eso aparentemente unos 20 segundos después. Llego a casa. Mi madre está llorando porque estuve desaparecido todo el día. Ya casi era el anochecer. OP, supongo que te refieres a mí. No, no regresé, estaba demasiado cansado cuando finalmente llegué a casa, así que simplemente me fui a dormir. En fin, aquí está la historia. Como dije, no es realmente una de esas historias paranormales de demasiado espeluznante para mí. Anteayer estaba caminando solo en el bosque, en el norte de Escandinavia. De repente me doy cuenta de que unos cuervos están haciendo un escándalo terrible, peleando por algo. Supongo que probablemente es un cadáver, y como conozco al dueño del terreno, pensé que debería investigar e informarles y encontraba algo extraño. Así que comienzo a caminar hacia la ubicación aproximada del supuesto cadáver, y efectivamente veo algo tirado sobre el hielo de un arroyo congelado un poco más adelante. Empiezo a notar charcos de sangre alrededor del cadáver en la nieve, junto con huellas que indican una lucha corta pero brutal. Le echo un vistazo al cadáver y veo que es un pequeño corzo. Lo extraño es que está en perfecto estado, con la excepción del cuello, que ha sido comido. Nada más en el cadáver muestra señales de heridas, lo cual es muy raro, porque lo que haya matado a este ciervo no fueron lobos ni un águila. Así que me arrodillo junto al cadáver para observarlo más de cerca, estiro la mano para mover su cuello y ver mejor las marcas de mordida. Y es entonces cuando me doy cuenta. Todavía está malditamente caliente. Y no solo tibio, está a temperatura corporal completa. Hace bastante frío, alrededor de menos 13 grados con una fuerte sensación térmica, así que no habría tardado mucho en comenzar a congelarse, pero incluso la sangre sobre el hielo seguía líquida. Lo que sea que haya matado a esta cosa todavía está por aquí en alguna parte. En este punto me pongo muy paranoico y empiezo a mirar alrededor, pero no veo nada. Así que observo más de cerca las marcas de mordida en el cuello. Los vasos sanguíneos grandes y la tráquea fueron cortados de manera muy limpia, como si algo los hubiera cortado con tijeras afiladas. Así que lo que haya matado a este ciervo tiene dientes muy afilados, tipo tijera, hechos para cortar carne eficientemente. Busco huellas en los alrededores pero no encuentro nada que tenga sentido. Las huellas más grandes que veo son apenas más grandes que las de un zorro, y definitivamente no fue un zorro lo que mató a este ciervo.
No tengo ganas de quedarme más tiempo, así que tomo algunas fotos y me largo, y de camino llamo al dueño del terreno y le cuento. Él fue al lugar unos 45 minutos después, pero nunca encontró el cadáver. Encontró el sitio donde había estado, y luego marcas de arrastre. Marcas de arrastre de 3,5 malditos kilómetros que llevaban hacia un lago congelado que no quiso cruzar. Le pregunté si vio huellas, pero tampoco encontró ninguna. Ahora esto realmente me está asustando. Lo único natural que podría hacer algo así sería un lince ártico, pero son bastante grandes y dejan huellas mucho más grandes que las que encontré, y no arrastran ciervos muertos por 3 malditos kilómetros en menos de una hora. Aquí hay algunas manchas de sangre y cosas. Parece que el ciervo estuvo muerto sobre el hielo por un tiempo, ya que ha derretido la nieve en el hielo. Luego hay algunas marcas de arrastre. Supongo que la criatura acababa de matar al ciervo y comerse un poco, luego empezó a arrastrarlo, pero solo avanzó unos pocos metros antes de que yo apareciera ruidosamente entre el bosque y la ahuyentara. Además, esta criatura debe ser muy ligera, ya que no deja huellas y podría caminar fácilmente sobre hielo que sería demasiado débil para soportarme. Aquí hay un acercamiento del cuello.